Hola a todos y como siempre bienvenidos a mi casa, vuestra casa. Hoy vamos con la review de algo que me ha sorprendido gratamente. Lo compré por hacer un poco la gracia pensando que sería una auténtica castaña, pero no, me ha sorprendido este Y04. Un mandito muy pequeño, muy compacto, con 6 botones en la parte frontal y con una cruceta que no os quiero adelantar, pero me ha encantado. Vamos a ir directamente a la mesa a ver qué nos trae en la caja este i04. Después haremos un pequeño gameplay donde os explicaré mis sensaciones y pasaremos a las conclusiones finales. Venga, vámonos. Vale, como siempre, que me acelero y me paso una cosa muy importante. Primero de todo, agradeceros a todos los que os habéis suscrito últimamente, a los que ya estabais suscritos y a los que no os habéis suscrito. Hacedlo, suscribiros, porque así estaréis informados de los mejores productos, de los mejores accesorios para jugar a juegos de pelea, desde arcade sticks, desde componentes, hasta control pads como este i04, pasando por todos los levels del mercado. Se vienen cositas muy chulas al canal. Estamos cerca de los 3000 suscriptores. Suscribiros, que es gratis y me ayudáis un montón. Vale, pues aquí tenemos este pequeñín, aquí tenemos la caja conforme me ha llegado, ya sabéis, de AliExpress, llena de golpes y de historias, pero bueno. Vale, aquí tenemos un dibujito de nuestro mando, bueno, una imagen en realidad, el nombre Y04 Fighting Game Controller, esto ya nos amenaza que está pensado para juegos de lucha. Aquí tenemos una pequeña indicación que nos dice que el analógico se puede mover, se puede hacer más alto y más bajo. Bueno, no sé si a alguien le servirá esto de algo, pero bueno, ahí lo tenemos. i04, Fighting Game Controller, compatibilidad, Supported Devices, Switch PC, Mobile Home Tablet, PlayStation 3 y PlayStation 4. Bueno, esto habría que cogerlo con pinzas. Aquí tenemos la parte trasera que nos indica algunas cosillas que ahora veremos. Puerto de carga, macros, botones programables y poco más. Vamos a abrirlo y a ver qué surge de la caja. Vale, lo primero que vamos a sacar y a eliminar de la ecuación es un cable USB-C, que ya tenemos muchos por casa. Tenemos unos pequeños grips para nuestro analógico, uno transparente y uno negro, pero del mismo estilo, bastante cutres. Después tenemos un dongle, muy interesante, que es para conectarlo al PC por frecuencia 2.4 GHz. Aquí tenemos a nuestro amigo el Y04. Después tenemos un pequeño manual de instrucciones y, perdón el desenfoque, vamos a quitar esto de aquí, dos crucetas para nuestra cruceta, valga la redundancia, ¿vale? Dos crucetas reemplazables que harían tres contando la que tenemos ahora mismo montada. Vamos a quitar las instrucciones, que también tienen poco que añadir porque os lo voy a contar yo todo y poco más. Vale, vamos a empezar por el dongle, también lo voy a quitar, ya digo, es para conectarlo por frecuencia 2.4 GHz a nuestro PC. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos un mando muy pequeño, muy compacto, pero que tiene un buen agarre. La verdad es que no está mal. Pensaba que sería bastante peor, pero en las manos se siente muy cómodo. Pesa lo justo, es bastante gordito y es cómodo, cómodo en las manos, ¿vale? Tenemos 6 botones de gomas conductivas, 6 botones de acción, por eso lo de Fighting Game Controller. 6 botones, como digo, tienen un tacto muy fino, pero a mi gusto me hubiera gustado que fueran un poquito más blanditos. La goma que han elegido para hacer la resistencia es bastante dura, a mi gusto, ¿eh? Esto, como digo, son apreciaciones personales. Vale, después tenemos un botón Start, un botón Select y un botón Turbo y el botón Home de encenderlo, ¿vale? Tenemos dos gatillos que son switches mecánicos. Tenemos un clic ahí, lo escucharéis. ¿Vale? Y tiene un tacto muy bien, tiene un recorrido súper corto, estaremos hablando de posiblemente menos de 1 milímetro. Está bien, se siente muy bien. Por la parte trasera, pues poco más. Tenemos algunos tornillitos para desmontarlo, tenemos aquí una pegatina que nos dice que es inalámbrico y dos botones programables M1 y M2 que hacen un sonidito como si fueran mecánicos, pero no lo sabría decir. Yo en este caso no lo quiero desmontar porque lo veo una tontería. No vamos a encontrar ninguna sorpresa por dentro. Lleva una pequeña batería sin inalámbrico, aparte de que podemos conectarlo por cable y poco más. Después tenemos el analógico, como en la caja decía, desenroscando aquí, lo veréis, se hace más largo, ahí hemos llegado al tope. Y volviéndolo a enroscar, pues vuelve a su tamaño, digamos, a su distancia original.
El analógico es Hall Effect, o sea que nos va a durar toda la vida del mando. Un mando de 20 euros con un analógico Hall Effect, pues está muy bien. Pero lo más importante es la cruceta, ¿vale? Tenemos una cruceta desmontable, que como veis aquí parece un analógico, pero no lo es. Es una cruceta de switches mecánicos, con un tacto realmente delicioso. Tiene la dureza justa para que los inputs se marquen sin ofrecer resistencia, tengamos unas diagonales nítidas y nos deje hacer motion inputs tipo Street Fighter de una forma muy suave. Como digo, me ha gustado muchísimo más. Es que este no me gusta nada, por ejemplo, para juegos de pelea, que esta cruceta, que los clics son mucho más duros, no tenemos unas diagonales claras, los inputs no tienen un feeling de que estamos pulsándolos. Esto es un mando de Xbox Series, por si alguien no lo sabe. Vale, como decía, la cruceta me ha gustado mucho, pero ya para rematar tenemos 3 posibilidades diferentes. Por si no os sentís cómodos con alguna de ellas, tenemos una muy parecida a la de Xbox Series y después tenemos otra parecida a la de los Elite de Xbox, ¿vale? Yo he probado las 3 y las 2 que me han gustado han sido esta y esta. Bueno, por eso lleva 3, para que las probéis. Yo creo que ya está prácticamente, bueno, casi todo dicho. Vamos a nombrar esto y así sí que lo tenemos todo dicho y nos vamos al gameplay rapidito. Aquí tenemos el selector de modo. Tenemos 2.4 GHz para utilizarlo con nuestro dongle, que funciona de categoría. Ya lo he probado yo en el PC y es de la forma en la que lo vamos a probar en principio. Después tenemos la P de PlayStation, X de X input, no de Xbox, S de Switch y H de HID, que se nos conectaría por Bluetooth, ¿vale? Podrían haber puesto el símbolo de Bluetooth y ya estaría todo más sencillo. Pero bueno, yo he preferido conectarlo con el 2.4 GHz, que lo he visto más rápido de reacciones. Y ya estaría todo. Vámonos al gameplay y a ver qué nos ofrece este Y04, que ya os digo que no es poco para su precio. Vámonos. Vale, bueno, pues aquí tenemos el mando. Como veis, el agarre es bastante cómodo, la respuesta es instantánea. Podemos jugar tanto con el analógico como con la cruceta, ¿vale? La respuesta, como veis, es tremenda. Bueno, si fallo algo, que sepáis que es porque yo no juego con gamepad de normal al Street Fighter, ¿vale? Y también he querido coger a Ryu para cambiar un poquito de, pues eso, de esquema, ¿no? De luchador. Yo lo he configurado como configuraríamos un arcade stick. Aquí tenemos puño flojo, puño medio, puño fuerte, patada floja, patada media, patada fuerte. Podemos hacer los inputs del drive con estos dos, pero yo de todas formas lo he configurado aquí. Tenemos que tener en cuenta que los gatillos son muy sensibles, ¿vale? Tendremos que tener los dedos muy pues eso, tener cuidado de no pulsar los botones. Ahora mismo está conectado por 2.4 GHz al PC y le hemos puesto esta cruceta que me parece que es de las más cómodas. Como decía, pues eso, el funcionamiento es exquisito. Podéis configurarlo como os dé la gana. Vale, aquí yo tengo el drive. He puesto el agarre en este lado, pero podríamos poner el parry y poner el agarre aquí, que posiblemente sea lo más óptimo. Pero bueno, yo lo que quería que vierais es que el funcionamiento es fino filipino. Vais a perdonar las expresiones españolas cutres, pero así es, ¿vale? Bueno, como veis funciona todo a la perfección. Como digo, si no me salen los combos es porque soy un manco jugando con gamepad, ¿vale? Pero como veis, fluyen los movimientos que da gusto. Vamos a intentar con el analógico, que no lo he probado, lo tengo en el recorrido más corto. Los dos gatillos me han gustado muchísimo. La verdad es que son una auténtica pasada lo finos que van. Aún no lo hemos tocado y ya está respondiendo. Vale, que no me quiere salir. Vale, ahí lo tenemos. Como digo, la cruceta sorprendentemente suave. No sé la durabilidad que tendrá, pero por 20 y pocos euros me parece fantástico. Este mando para jugar a juegos de pelea, si lo nuestro es jugar con mando y queremos probar un pad con 6 botones, es la opción más económica y os puedo asegurar que el funcionamiento es exquisito por su precio. Las crucetas las podemos cambiar al vuelo, es súper sencillo, súper rápido, para tener la que más se nos acomode a nuestro estilo de lucha.
La verdad es que me encanta. Tendría que jugar más con pad porque me parece fantástico cómo funciona. Lo voy a tener que probar con Marisa, a ver qué tal. Ya veis, los combos de Ryu no me los tengo muy aprendidos. Pum, pum, pum. La verdad es que me encanta. Es un personaje súper contundente, con una cantidad de daño realmente absurda. Tenemos los dos botones programables, que para programarlo es bastante sencillo. Simplemente tenemos que apretar este botón de aquí, mantenerlo, apretar el botón M1 o M2, lo que queramos programar, y a partir de ahí volvemos a apretar los inputs que queramos hacer, ¿vale? Si acaso vamos a probarlo, lo que pasa que no sé si... Vale, ahí ya me deja. Ahí, abajo, diagonal, adelante. Vamos a probar con un Hadouken. Vale, pues no, simplemente se nos agacha o nos tira para adelante o nos hace diferentes cosas. Bueno, la función de macro la verdad es que es una cosa bastante cutre y que no vamos a utilizar a no ser que seamos unos auténticos cheaters, ¿vale? Que espero que no sea el caso de ninguno de vosotros. Bueno, como decía, vamos a probar el analógico, ¿vale? Funciona bien. Funciona increíble, la verdad. Como os decía, es Hall Effect, o sea... No vamos a tener problemas de rotura de ningún tipo con él. Vale, pues para la gente, esa extraña gente que juega con analógicos a juegos de pelea, que sepáis que este es cremita de la buena. O sea, las dos partes del motion, digamos, de poder movernos, los dos controles de movimiento funcionan de una forma exquisita. Como veis, pues bueno, pues eso, tengo mejor input con el analógico que con el mando. Vale, nos vamos a ir directamente a las conclusiones finales. Ya habéis visto cómo funciona este mando, es fantástico, me ha gustado mucho por el precio, la verdad, y le voy a dar una oportunidad más a la larga. Buah, increíble, me encanta Ryu, aunque no sé jugar con él. Venga, vámonos a las conclusiones. Bueno, ¿qué os puedo decir de este i04 que no haya dicho ya? Pues que por 20-25 euros tenemos un control pad increíblemente solvente para jugar a juegos de pelea y también para jugar a juegos 2D, tipo el reciente Mina de Hollower, de Cells o cualquier juego de este tipo. Van a ser una experiencia deliciosa con esta cruceta. Como digo, tiene sus pequeñas pegas, como que los botones, pues bueno, no serán del gusto de todos por recorrido y por tacto de dureza, pero tanto su colocación como su disposición me parecen perfectas. ¿Podríamos tener mejores calidades? Pues sí, pero estamos hablando de un mando de un precio muy contenido y con unas funciones muy interesantes por lo que cuesta. Si sois de jugar con Gamepad y estabais buscando alguna opción de 6 botones frontales por probar, o ya teníais un Horiocta o alguna cosa de estas y queríais algún reemplazo más económico, no lo dudéis y comprad el Y04. A mí no me paga nada la marca, de hecho no sé ni de qué marca es, porque no lo pone por ningún lado, ahí hay una especie de BSB, pero os aseguro que no os va a defraudar. A mí no me ha defraudado. Os dejaré un enlace de compra, no está patrocinado, no está nada, simplemente es un enlace de AliExpress para que lo compréis si queréis o le echéis un vistazo. Por mí tiene un aprobado, pero grande. Así que sin mucho más rollito, os dejo ya tranquilos que sigáis con vuestras actividades veraniegas. Una cosita os quería decir, si mi ritmo de subir vídeos baja algo este verano, no me lo echéis en cara porque os puedo asegurar que ahora mismo en Mizulo hay como 40 grados y no estamos todavía en lo peor del verano. Así que os agradecería que seáis comprensivos en ese aspecto, disfrutad del verano y no os peguéis fuego como lo estoy haciendo yo. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.